financiera, porque ahí estaría el dinero básicamente, en los cuales tendría que tener carácter pecuniario. Anteriormente, los autores tradicionales parecería ser que era la teoría mayoritaria, entendiéndose de que necesariamente tiene que tener carácter pecuniario, es decir, carácter económico, algo trasladable y traducible desde el punto de vista económico, y no otro tipo de ventajas o situaciones que puedan llegar a satisfacer deseo de las personas, ¿sí? Entiéndase, por ejemplo, no solamente premios que no sean traducibles desde el punto de vista económico o favores sexuales que pueda llegar a recibir el funcionario público. La teoría anteriormente, o podría, o si uno trata de ver qué generalmente hace uno, ver qué decía Núñez, Soler, Fontana Letra, y parecería ser que los autores ahí, la coincidencia mayoritaria era que necesariamente requerían de que tendría que tener carácter pecuniario. Hoy en día, la verdad, desconozco cuál es el criterio mayoritario, pero si se pretende hacer un entendimiento del punto de vista ideológico, del punto de vista de las normas en juego, en los cuales tenemos tratados internacionales para evitar hechos de corrupción, tenemos la ley 25.188, la ley de ética pública, parecería ser que, desde mi humilde opinión, que generalmente cuando uno dice esto es que en realidad es porque no es muy humilde, pero bueno, desde mi opinión, creo que necesariamente ese tipo de favores, entiéndase sexuales o otro tipo de satisfacciones, también estarían incluidos dentro del concepto de dádivas. Es más, si uno pretende decir de que el bien jurídico tutelado es el normal desenvolvimiento de la administración pública, y en este caso particular el acuerdo venal, el acuerdo espurio entre el funcionario público que recibe el ofrecimiento, recibe la dádiva o recibe el dinero para retardar, hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, parecería ser de que eso se ve afectado. La equidistancia que tiene que tener el funcionario público se pierde, no estaría, y se vería afectado el bien jurídico tutelado. Pero tienen que saber que esa discusión está respecto al concepto de dádiva. Entonces, el dinero se entiende, la dádiva es el problema, y todos los autores dicen, bueno, lo que es económico estaría en dádiva. Y el problema es que pasa cuando no es económico y es otro tipo de satisfacción. Ahí estaría la discusión. Profe, Entonces, sí, ahí digo, Gonzalo Molina tengo entendido que tiene el mismo criterio que usted está exponiendo. Tendríamos que tener la misma discusión, ¿no es cierto?, que tuvimos en relación a violación de domicilio con el verbo entrar. Yo le diría que David a lo mejor va más allá de el concepto que usted dando no está dando, no entra, ¿no es cierto? Iría en Dávida, en el sentido que Dávida te exige, ¿no es cierto?, un objeto material de valor. Sería la misma discusión entre permanecer y entrar y Dávida económica o no económica. sí, lo que pasa es que desde el punto de vista histórico puede ser que dádiva tenga un entendimiento económico, pero me parece que la mutabilidad del derecho, puede ser que en la violación de domicilio yo entiendo la afectación al principio de legalidad un poco más fuerte, ¿no? Pero en este en dádiva me parece que permite la captación de ese tipo de conductas. Y no creo que sea una analogía y mala en parte, sino que sea una interpretación permisiva por parte de la propia ley. Eso es lo que diría yo para tratar de darle validez a ese entendimiento. Pero como siempre decimos nosotros, lo importante es que sepamos la discusión y no necesariamente que compartan o no el criterio de quien esté hablando, sino que ustedes sepan que eso es lo que se discute en ese punto central. Entonces, no sé si un argumento técnico, pero desde el punto de vista de la ley 25.188, creo que hoy no habría otra interpretación valedera conforme a la ideología de esa ley. Desde el punto de vista histórico, creo que sí. Es más, uno podría llegar a pensarse nuevamente que el concepto acceso carnal no entraría con la felación, porque acceso nunca puede entrar, pero como la ley le va llevando de aditamentos, necesariamente hoy no cabe ninguna discusión, y sin embargo el verbo decimos que sí, sigue siendo acceso, y acceso desde el punto de vista histórico no entraría, desde el punto de vista médico tampoco, pero sin embargo el legislador llevó a esa ideología. Bueno, cuando se hacen este tipo de captaciones de conducta, yo creo que no son analogías, sino son interpretaciones. Y el juez o el legislador o el
El dogmático, el doctrinario, puede hacer interpretaciones, lo que no puede hacer es analogía. Entonces, la pregunta es si esto es analogía o es interpretación. Esa será una cuestión de discusión y es para discusión de largo aliento, como en varios tipos penales. Pero lo cierto es que Doctor, sí, Silvia. entonces, siguiendo la conversación y la explicación que usted nos da, si ocurriere el hecho de que el cambio sea sexual, como usted dice, por ejemplo, o sea, otro tipo, ¿cómo encuadraría el delito entonces si no es considerado una dádiva? Si no ¿Qué es tipo de considerado, delito? si no es considerado una dádiva, el funcionario público en principio no cometió delito. ¿Por qué? Porque excepto que lo que haga sea algo contrario a la ley, porque acá no dice que el funcionario va a dictar algo que sea malo, sino que va a hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. Pero supongamos que lo que va a hacer o deje de hacer es algo que corresponde. Por ejemplo, va a dictar una sentencia, pero es la sentencia que corresponde. Entonces, cuando dicta esa sentencia, no dicta una sentencia prevaricante, y tampoco dicta algo que fuera a afectar la Constitución y por lo tanto no sería incumplimiento de los deberes de funcionario público del 248, que nosotros nos salteamos, pero ustedes tienen que saber, tampoco. Entonces el funcionario público no haría nada malo. ¿Por qué? Porque hizo algo que efectivamente iba a hacer. Distinto es cuando el funcionario público hizo algo que no correspondía. Vayamos al ejemplo. Entonces no es cohecho pasivo porque el contacto sexual no es dádiva, entonces no habría cohecho. Pero supongamos que lo que le hacen hacer es dictar una resolución contraria a la Constitución y supongamos que eso encuadre en el 248. Cuando le digo 248 es incumplimiento de los deberes de funcionario público. O peor aún, supongamos que eso encuadre en prevaricato, porque el juez dicta una sentencia contraria al derecho, contraria al hecho. Entonces, cuando dicta prevaricato, fíjense lo que pasaría, Silvia, algo muy interesante. Cohecho no hay, pero sí hay prevaricato. ¿Quién dictó prevaricato? ¿Quién dictó la sentencia prevaricante? El juez. ¿Pero por qué? Porque alguien le hizo nacer el dolo. ¿Quién es esta persona, hombre o mujer, que le ofreció sexo a cambio de eso? Entonces, esta persona sería instigadora de un prevaricato. Y el juez dictaría prevaricato. ¿Se entiende? Ojo, que analizado así, no sé si se entendió, Silvia. Doctor, O sea, sí, perfecto, se entendió muy bien. hasta Gracias. ahora, hasta ahora nosotros vimos que esto es el cohecho pasivo. Pero los casos que yo comenté recién, si es que es cohecho, supongamos que no hay favores sexuales, que no hay discusión respecto a la dádiva, sino que hay algo de carácter económico, hay dólares, pesos, euros, o hay algo de carácter económico, ¿sí? Bitcoin, lo que fuera. ¿Qué es lo que sucedería? Si es funcionario judicial, perteneciente a la magistratura, o perteneciente al Ministerio Público Fiscal, que es el ámbito donde ustedes se van a mover, este cohecho es agravado. Cohecho pasivo agravado regulado en el artículo 257 del Código Penal, donde la pena se eleva a 12 años, 4 de mínima, es decir que en principio no sería un delito escarcelable, entendido escarcelable, porque la pena que tiene que aplicarse necesariamente es en concreto, porque supera los 3 años. Supera los 3 años a 12 años. ¿Cuándo qué? Cuando el magistrado del Poder Judicial es el autor, o del Ministerio Público, el que hace el cohecho pasivo. ¿Qué es cohecho pasivo? Dentro de la cabeza de ustedes, cohecho pasivo es el funcionario público, y va a ser agravado cuando es un juez o representante del Ministerio Público Fiscal, que recibe dinero, que recibe dádiva o acepta la promesa directa o indirecta. Ese es el cohecho. Hay consumo, con una finalidad. No recibe por recibir, sino que recibe para. Vamos a ver que hay veces que recibe por recibir y puede ser delito, por más que no haga con el para que es la aceptación de dádiva que vamos a ver dentro de un ratito, que es menor, pero delito al fin. Entonces, ¿qué Doctor, sabemos hasta ahora? Sí, te escucho. Sí, Roberto. doctor, le pregunto, ¿ese por es el elemento subjetivo especial, puede ser? Elemento subjetivo distinto al dolo.
que no se tiene que concretar necesariamente. Cuando digo no se tiene que concretar, no se debe ver reflejado en la realidad. O sea, no es que yo tuve que haber dejado de hacer o que tuve que retardar algo relativo a mis funciones, pero cuando yo ya recibí ya se consumó. Es un elemento subjetivo distinto del Y eso, dolo. perfecto. O sea, O sea que no hace falta que se cumpla con la función. no hace falta que yo cumpla con mi acuerdo. Usted viene y me dice, mire doctor, yo soy juez o soy fiscal. Y usted viene y me dice, mire doctor, si usted me dicta esta sentencia para mi cliente, yo le voy a dar tanto. Esto es para usted. Perfecto, le digo yo. Cuando le dije perfecto o cuando consentí su acto, yo ya consumé el delito de cohecho pasivo. Cuando usted ya me ofreció con esa finalidad, usted ya consumó, antes de que yo la acepte, su cohecho activo. Ya está consumado ahí el delito. Es más, usted puede leer la bibliografía mayoritaria y decir, mire, no se puede tentar este delito. Y yo le conté un caso recién donde yo creo que sí puedo cometer tentativa. ¿Sí? ¿Por qué voy a decir que hay tentativa acá? Porque si decimos que para que haya cohecho pasivo tiene que haber un cohecho activo, y en el caso que yo le conté no había un cohecho activo porque usted me estaba hablando y me estaba contando y me estaba haciendo un alegato de oreja, pero no con la finalidad de hacerme ningún ofrecimiento, y yo entendía que sí. Cuando yo entendía que sí y pensé que estábamos aceptando un acuerdo que no había, yo estaba aceptando un ofrecimiento que no existía en la realidad, pero dentro de mi cabeza yo tenía todo el dolo suficiente. Eso, desde mi punto de vista, es una tentativa de cohecho pasivo idóneo que ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Profesor, Sí, Maximiliano. ahí me queda una duda, porque ¿cómo se consumaría la tentativa? Porque si estoy solamente en pensé, estoy haciendo, La tentativa no salí de mi interior. Maximiliano, es que la tentativa no se consuma, porque si se consumaría ya estaría consumado, por eso es tentativa. Claro, pero la consumación no se consuma porque hay algo ajeno a mí, digamos, ¿no? Algo Yo extraño a puedo la estar, sí, eso es sí, pero yo puedo estar pensando, digamos, muchas cosas en este momento y no es delito. el Eso es lo pensamiento. que... Yo no estoy contando un pensamiento, yo le estoy contando un hecho. Un hecho donde estamos hablando, una exteriorización no es una mala voluntad, sino una exteriorización, no es un subjetivismo absurdo, sino que es un pensamiento. Imagínense que él me está contando y él me dice, fíjese la caja que estaba secuestrada, cuando yo recupere, yo a esta caja le voy a dar un destino muy útil para todos. Ah, qué bueno. Digo, yo soy juez, ¿no? Y como dentro de la cabecita mía, un destino muy bueno para todos es un destino muy bueno para mí. Y la verdad lo que usted me está diciendo es que le va a dar un destino muy bueno porque usted está por donar todo eso a los chicos, porque es lo que corresponde. Y yo la verdad, sí, por supuesto, voy a hacer eso. En realidad lo que estaba haciendo usted, abogado, la persona estaba contando lo que iba a hacer si recuperaba lo que le correspondía que recupere, ¿no? Y capaz correspondía que le recupere porque no había delito o no correspondía al secuestro, lo que fuera. Y dentro de mi cabeza, yo estoy pensando de que en realidad el destino bueno que usted está por dar a todos esos secuestradores, miti, porque así me manejo yo. Tengo el dolo suficiente de cohecho pasivo. Entonces, cuando los autores dicen, mire, no admite la tentativa, no sé por qué. En realidad, sé por qué yo pienso que sí, porque uno tuvo la suerte o la desgracia de escucharlo a Marcelo Sanguinetti y uno le traumatiza pensar todo cuándo se puede llegar a tentar los delitos, ¿no? Bueno, Marcelo Sanguinetti dice, todos los delitos dolosos podrían llegar a tentarse. Me parece que el ejemplo que di puede llegar a tener cierto margen de discusión y cierto margen de plantear un caso de tentativa. Me parece un caso interesante. A discutir, sin duda que sí. El delito no es una mera, yo estoy pensando en el aire que me están ofreciendo, ¿no? Sino que de la propia conversación y charla, yo extraigo. Lo que pasa es que quien me está hablando de enfrente es una persona muy honesta. Y si viene otro abogado que sé que hablamos en esos términos,
y me dice, este cajón de lechuga, la mitad es para usted y la mitad para... Y yo sé que el cajón de lechuga corresponde a ciertas cosas. Entonces, ya hablamos un término. Pues este abogado era totalmente correcto cuando me dice, la verdad, cuando recupere todo esto secuestrado, yo le voy a dar un buen destino. Y el buen destino era que esto vaya para los chicos desamparados, que era donde iba la mercadería esa, la plata esa, lo que fuera. No sé si me explico, Maximiliano. Desde ese punto de vista creo que hay un dolo idóneo, pero porque entiendo que el dolo no es una cuestión de subjetividad como es la crítica o el muy buen criterio suyo de decir, mire, eso no es mera subjetividad del sujeto que se está imaginando todo eso, porque estoy contando un montón de circunstancias fácticas que llevan a que el sujeto piense que está aceptando algo de valor económico, entiéndase dádiva o dinero o promesa. Entonces, desde ese punto de vista, el sujeto tiene todos los elementos para. Entonces yo le digo, bueno, yo voy a dictar esta resolución. Pero en realidad el sujeto estaba haciendo su trabajo, lo que se llama su alegato de oreja, y no estaba ofreciendo nada, porque el delito de cohecho no consiste en convencer a alguien. Yo puedo discutir con usted cuando usted sea fiscal y decir, mire, señor Maximiliano, eso que usted califica así me parece que no corresponde por esto, por esto, por esto. Y no estoy cometiendo cohecho, estoy tratando de convencerle a usted y darle los argumentos técnicos de por qué usted está cometiendo un error técnico en su ejercicio profesional. Y no necesariamente estaría cometiendo delito. Y puede ser que yo haya recibido dinero para convencerle, porque muy probablemente lo recibí, por eso estoy en la defensa. Y no estaría cometiendo cohecho, porque no le estoy ofreciendo nada a usted. Lo que estoy haciendo es mi ejercicio profesional, que básicamente es tratar de, con argumentos técnicos, llevar a una defensa posible o un ataque posible. Entonces, eso que yo estoy haciendo no es un delito. ¿Cuándo va a ser delito? Cuando yo le estoy ofreciendo a usted una promesa de pago de algo, o le estoy entregando dinero, o le estoy entregando una dádiva. Y usted, cuando acepta, se consuma el delito. Si usted no acepta, yo quedé en tentativa, no, yo consumé el delito cuando yo lo ofrecí. ¿Usted quedó en tentativa? No, si usted no tenía el dolo de cohecho pasivo, usted no aceptó nada. Si usted no aceptó, nunca va a cometer el delito de cohecho pasivo. Entonces, el cohecho pasivo y el cohecho activo se interrelacionan y hay que entenderlo de esa manera. Cohecho pasivo, artículo 256, cohecho activo, artículo 258, cohecho agravado, artículo 257 del Código Penal. Entonces ustedes ya tienen básicamente un bagaje, palabra interesante del doctor Carlos Molina, de delitos de figuras de cohecho. Cohecho activo, cohecho pasivo. Fíjense, es al revés, cohecho pasivo y cohecho activo. O en realidad está bien, primero cohecho activo, después cohecho pasivo, porque para que haya cohecho pasivo tiene que haber alguien que previamente esté cometiendo cohecho activo. Pero en el Código Penal primero está el cohecho pasivo, que solamente puede ser cometido por el funcionario público, y el cohecho activo, que puede ser cometido por cualquiera, que va a ser agravado cuando es cometido por el funcionario público. ¿Sí? Lindo juego de palabras, pero delitos importantes, al fin, las figuras de cohecho. Entonces, el cohecho activo está regulado en el artículo 258. Vayamos y vamos a ver que, a diferencia del artículo 256 del Código Penal, el cohecho activo no dice el funcionario público, sino que dice el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas. Ahí está el cohecho activo, porque este da u ofrece dádivas. No hace falta que dé dinero, porque dentro de dádivas está el dinero, que tiene que tener como mínimo carácter pecuniario, conforme lo piensan todos. Algunos le agregan otros favores también que puede llegar a recibir. En procura de alguna de las conductas reprimidas en el 256, cuando dice 256 es cohecho pasivo. Quédense con el 256. No vayan al 256 bis, que ya enseguida nos metemos. Solamente el ofrecimiento es ahora respecto a el funcionario público para que éste deje de hacer algo relativo a su función. Ojo, que si yo estoy ofreciendo a un fiscal o a un juez, la pena ya se me va a ir a la del 257, porque es agravado. ¿Se entiende? Entonces, tengan en cuenta esta agravante. Ahora, ¿qué vamos a ver a partir de ahora? Anotamos, escribimos, sabemos que en el artículo 256 está el cohecho pasivo.
escribimos, anotamos, sabemos que en el artículo 258 está el cohecho activo y que puede ser cometido tanto por un funcionario como por cualquiera. En el artículo 256, solamente un funcionario público. Ahora vamos a analizar otra figura que está interrelacionada, pero es otra figura, que se llama el delito de tráfico de influencias. ¿Sí? El delito de tráfico de influencias, que está regulado en el artículo 256 del Código Penal. Tráfico de influencias. Esto no es cohecho, esto es tráfico de influencia, incorporado por esa ley que ya mencioné 3 veces, que es la Ley de Ética Pública, la 25188, que vino a modificar el Código Penal, y hoy el capítulo no se trata de cohecho solamente, sino que se trata de cohecho y tráfico de influencia. Miren el capítulo, dice cohecho y tráfico de influencia, 256 al 259 bis. Ahora, ¿qué es esto del tráfico de influencia? ¿Qué es lo primero que tienen que saber? Que puede ser cometido por cualquiera. Entiéndase, funcionario público o no. El cohecho pasivo no. El cohecho pasivo sí o sí tiene que ser cometido por un funcionario público. ¿Qué está regulado en el artículo 256 bis que estamos tratando nosotros? Tráfico de influencia pasivo. Pasivo. Es decir, que va a haber también un tráfico de influencia activo. ¿Qué aprendí yo del cohecho? Que el pasivo es el que recibe. ¿Qué aprendí yo del cohecho? Además de esto, que el activo es el que ofrece o da. Cualquier semejanza con la realidad, el Código Penal así lo traduce. Artículo 256 del Código Penal, bis, perdón, regula el tráfico de influencia pasivo, el simple y agravado, pero pasivo. Es decir, que acá el sujeto, que puede ser cualquiera, es decir, funcionario público o no, intraneus o extraneus, como terminológicamente le gusta hablar a muchos autores, puede ser cualquiera, y acá va a estar regulado el funcionario o el tercero que, en este caso puntual, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptar una promesa directa para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones. Nos remitimos otra vez al 256, que es el cohecho pasivo. Fíjense que yo salteé una palabra recién cuando leí el Código Penal. ¿Cuál fue la palabra que me salteé? La palabra que me salteé fue solicitar. Y hablé solamente de recibir dinero o cualquier otra dádiva. Necesito atender una llamada, un segundito, pero es urgente. Así que por favor espérenme.
Hugo tuvo que atender una llamada muy importante, el profesor. Volviendo a la pregunta que hoy hizo Maximiliano, fíjese, Maximiliano, y todo el curso, obviamente, cuando intentamos de pensar, ¿no es cierto?, en casos de tentativa, en estos casos que son de pura actividad, y vemos que está muy adelantada la punibilidad, ¿no es cierto?, y decimos, es difícil imaginar una tentativa porque, como decía Maximiliano, prácticamente estamos pensando en penar un pensamiento. No lo piensen de esa forma, ¿no es cierto?, del camino del intercrimen per se. Imagínense siempre, siempre, para encontrarse, a mi tentativa no, un caso de error de tipo al revés, que es lo que estaba hablando, ¿no es cierto?, lo que estaba diciendo Sergio. Básicamente el sujeto, el cohechante pasivo, digamos, se representa que le están ofreciendo, ¿no es cierto?, dávila para realizar algo. Entonces, cada vez que uno intenta encontrar, ¿no es cierto?, un delito tentado, en estos delitos de pura o simple actividad donde hay adelantamiento de punibilidad, piénsense en error de tipo. Una cuestión interesante, y mientras no está el profesor aprovecho para decirle también, no lean este tipo penal porque sé que leen, porque está bien que lean porque es biografía sugerida, básicamente de pensamiento penal. Esta vez verificado por nosotros, porque leemos todos los artículos también que están ahí para ver si hay cuestiones actuales interesantes. No lo lean de ahí porque explica mal la estructura típica. ¿Por qué digo esto? Fíjense que el profesor está explicando, ¿no es cierto?, el cohecho pasivo como un delito de pura actividad que tiene una ultra finalidad, ¿sí? Ese para, sí o sí, me marca o un resultado en el aspecto subjetivo del autor o un resultado objetivo en el hecho. ¿Qué hacen los autores que describen cohecho pasivo en ese artículo? Dicen que es un delito de pura actividad, pero que no tiene ultra finalidad y solamente dolo directo, ¿sí? Eso es una falacia argumentativa total, en el sentido que si el tipo penal, no estamos hablando de cuestiones teóricas, si el tipo penal no describe un resultado como es el que está aplicando el profesor, o está en lo objetivo y tiene que ser un delito de resultado, o está en lo subjetivo y es un tipo asimétrico que tiene que tener consigo una ultra finalidad. Disculpa, Sergio. Suele ser, como dice el profesor, algo que ponen los autores. Yo creo que decíamos lo mismo con el abuso de autoridad y el atentado. Perdón, no abuso de autoridad, sino el atentado y la resistencia. Tengan cuidado con eso. En ese caso, el profesor decía respecto al artículo comentado de pensamiento penal, pero hay otros autores como Dona, por ejemplo, que es un autor muy leído, nosotros también lo leemos, que tiene esas afirmaciones en otras figuras penales. Tengan cuidado con eso nomás. Pero por el resto, como siempre, se puede estudiar de cualquier manual, digamos. Porque esas cuestiones no son pura, bueno, se le ocurrió a Sergio Martínez decir que es resultado de pura actividad, sino que va a ser interesante al momento de pensar en la tentativa y va a ser interesante decir que un delito es pura actividad o resultado, ¿no es cierto?, al momento de que se pueda llegar a punir una conducta, ¿sí? Básicamente por eso somos insistentes en ese aspecto. Continuamos. Perdón, quedé medio disperso porque se me fueron una idea, pero estábamos charlando respecto a lo que es la figura del tráfico de influencia. El tráfico de influencia, que está regulado en el artículo 256 bis, es lo que se denomina el tráfico de influencia pasivo, referido en virtud de que acá puede ser cualquier persona el que recibe el dinero o cualquier otra dádiva, ¿sí? O acepta la promesa directa o indirecta. Acá, ¿qué es lo que hay? Es un tercero que intervendría entre el funcionario público, que cometería, si es que acepta el ofrecimiento, el dinero o la dádiva, o recibe el dinero o la dádiva, que cometería cohecho pasivo, y la persona que efectivamente viene y hace valer sus pretensiones. Esto es básicamente el conocido, el sujeto que hace valer su influencia, tráfico de influencia. Yo soy el conocido acá, y yo, para hacer valer mis relaciones, yo te digo, bueno, dame.
¿sí? Acá, a diferencia del cohecho, donde el cohecho no se pide, el funcionario no pide, porque si pidiera, el delito que comete es otro, que se llama exacciones ilegales. Para que sea cohecho, ¿qué tiene que hacer el funcionario? Recibir dinero o dádivas, o aceptar una promesa. Si el funcionario exige algo, se va a otro delito que se llama exacciones ilegales, ¿sí? Acá, en el tráfico de influencia, el funcionario o no funcionario puede solicitar dinero. ¿Para qué? Para hacer valer su influencia. Mirá, si vos me das esto, te estoy solicitando. Yo le voy a pedir a fulano de tal o a fulano de tal que haga, deje de hacer o retarde algo relativo a su función. Le voy a decir que cometa el delito de cohecho. Técnicamente hablando, no, así no se habla, ¿no? Pero desde el punto de vista penal, yo voy a intermediar para que esa persona cometa cohecho pasivo. Si yo, además de aceptar el dinero, aceptar la dádiva, de recibir el dinero, de recibir la dádiva, aceptar la promesa, o de solicitar, voy y hago el resto de conducta y voy y hablo ante el funcionario público y le digo, mirá, si vos dictás eso, yo te doy esto, cometo, además de tráfico de influencia pasivo, cometo cohecho activo del artículo 258, que es cuando voy y le ofrezco al funcionario público dinero, dádivas u una promesa para que él haga, no haga o retarde algo relativo a sus funciones. Es decir, que el tráfico de influencia es algo previo a una conducta que puede ser posterior, que es la de cohecho activo. Pero yo ya estaría cometiendo el tráfico de influencia cuando yo ya recibo el dinero, cuando yo ya acepto la promesa, para hacer valer la influencia. ¿Qué dice la doctrina mayoritaria? Que el tráfico de influencia o la influencia debe ser verdadera, debe existir, porque eso es lo que afecta a la administración pública. Si no existe esa relación, esa influencia, no habría el delito del artículo 256 bis. Podría haber una estafa. El tráfico de humo, lo que se llama el tráfico de humo, que una de las características o una de las discusiones que hay respecto al delito de estafa, artículo 172 del Código Penal. Se preguntan si es estafa el tráfico de humo, tráfico de influencia. Acá el tráfico de influencia debe existir, la influencia debe existir. Puede ser que yo después no haga valer nada, pero yo ya recibí y la administración pública o la idea de la equidistancia se vería afectada. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo para. Fíjense, ustedes son abogados, ¿sí? Y se cansa uno en el ejercicio de la profesión, lamentablemente, escuchar que vienen clientes y dicen, no, porque yo le pagué a mi abogado para que vaya y le pague al fiscal. Porque el fiscal le pedía o porque el juez le pedía. Y en la mayoría de los casos no es así. No estoy defendiendo a los funcionarios judiciales, pero me consta de que no es así necesariamente. La mayoría de esos casos que uno viene y le cuentan, los abogados no saben cobrar, entonces inventan ese supuesto pedido del fiscal o del juez. Pero este juez o este defensor tiene la relación o tiene la influencia. Y es conocido por tener esa relación y es conocido por tener esa influencia. ¿Qué delito está cometiendo este abogado? Tráfico de influencia pasivo. El otro que está entregando el dinero para eso, ¿qué delito está cometiendo? Tráfico de influencia activo. El abogado va y le ofrece al funcionario judicial agravado o no judicial básico, estoy cometiendo, el abogado cuando vaya a hacer eso, cohecho activo, artículo 258. El funcionario público acepta, comete cohecho pasivo, artículo 256, si es funcionario judicial agravado, si no es funcionario judicial atenuado. El funcionario judicial dicta la resolución acordada y es contraria a la ley. Comete además incumplimiento de los deberes de funcionario público como mínimo, si no es una conducta prevaricante.
comete otro delito más que podría ser prevaricato. Entonces, fíjense todo, y permítanme apropiarme de la palabra, el bagaje de delitos que empezamos a trabajar. El bagaje de plataforma fáctica que empezamos a trabajar solamente desarrollando y desmenuzando la figura de tráfico de influencia pasivo. ¿Existe el tráfico de influencia activo? Sí. Y está regulado en el mismo artículo 258, que es donde está regulado el cohecho activo. En el segundo párrafo está regulado el tráfico de influencia activo. ¿Cómo dice? Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256. Si la dádiva se diere u ofreciere con el fin de 256, de tráfico de influencia pasivo. Entonces, ahí yo estoy cometiendo tráfico de influencia activo. ¿Qué quiero que les quede en claro? Que hay un cohecho activo y que hay un cohecho pasivo. ¿Qué más quiero que le quede en claro? Que hay un tráfico de influencia pasivo y un tráfico de influencia activo. Que para que haya tráfico de influencia, perdón, para que haya cohecho pasivo, sí o sí tiene que haber cohecho activo, porque es el que recibe. Para que haya tráfico de influencia pasivo, no necesariamente tiene que haber tráfico de influencia activo. ¿Por qué? Porque el legislador le agregó una palabrita que es solicitar. Cuando yo solicito en el tráfico de influencia, puede ser que el otro no me acepte. Si el otro no me acepta, no comete delito. Entonces, puede ser que haya solamente tráfico de influencia pasivo sin que haya... Técnicamente diríamos que el tráfico de influencia pasivo no es un delito de codelincuencia necesaria, como sí lo es el cohecho pasivo. Entonces ustedes tienen que poner, el cohecho pasivo es un delito de codelincuencia necesaria, implica que tiene que haber alguien que esté cometiendo cohecho activo. No así en el tráfico de influencia pasivo. Fíjense, con todo lo que dijimos podríamos escribir parte de un libro y muy pocos, no hay nada escrito respecto a esto tan lindo como nosotros lo estamos diciendo. Cuando digo esto ya porque me estoy cansando ya de hablar, entonces ya les tengo que ceder la palabra a alguien más porque si no después me voy de tema. ¿Qué más queremos que sepan? ¿Qué más queremos que sepan? Ya dijimos que si el cohechante o el tráfico de influencia activo es un funcionario público va a ser agravado. ¿Por qué decimos esto? Porque está en el último párrafo del 258. Lean la norma después, posteriormente van a ver que lo que le estamos diciendo es así. Además de esto, queremos que sepan que está regulado en el Código Penal también la aceptación de dádivas y el ofrecimiento o la entrega de dádivas, que es diferente al cohecho, sino que meramente acá es un obsequio de carácter económico, pero si es que aceptamos que la dádiva solamente tiene carácter pecuniario económico, con esa discusión que dimos, pero acá no es porque el funcionario básicamente hizo algo o es en cumplimiento de una promesa, porque si fuera en cumplimiento de una promesa, lo que estaríamos acreditando, que no es necesario para la consumación, es el cohecho activo y el cohecho pasivo. Acá yo voy y le entrego un obsequio al funcionario público. ¿Por qué? Porque es funcionario público. ¿De qué manera lo regula el 259? El funcionario público, es decir, que el único que puede ser autor de receptación de dádivas, que ahí estaba regulado la receptación de dádivas, el que admitiere dádivas que fueran entregadas en consideración de su oficio, mientras permanezca en su ejercicio. Van y le llevan un obsequio de carácter pecuniario, o si entienden que la dádiva también es algo fuera de lo económico, van y la entregan sexualmente algo porque hizo o porque es un funcionario público, y estaría cometiendo el delito de receptación de dádivas. El que recibe, el funcionario público, comete este delito, y el que entrega también, porque así dice el último párrafo. El que presentare o ofreciere la dádiva, quien va y entrega el favor sexual, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año. Entonces el funcionario público que mantiene relaciones sexuales cometería delito siempre. No, solamente si es a cambio de o porque es funcionario público, referido a su función, que no se vea
o que se mantenga esa equidistancia entre el funcionario público y las conductas que termina recibiendo en ese caso puntual. Entonces, básicamente se dice que es delito toda entrega que sea fuera de los emolumentos que le corresponden al funcionario público. Que, no sé si saben ustedes, pero todos los sujetos que somos funcionarios públicos nos pagan por ser funcionarios públicos. Y encima es que nos pagan por ser funcionario público, si además recibimos algo, estaríamos cometiendo el delito de receptación de dádiva. Es cierto de que la doctrina discute, plantea la cuestión de que qué es lo que pasa cuando son conductas socialmente aceptables. No es mi sonido el que está. Que básicamente la doctrina mayoritaria o los trabajos de manual se plantean de que hay casos que efectivamente es así. Y por ejemplo se plantea la hipótesis de el cartero en esos países, o nosotros tenemos la hipótesis de los recolectores de residuos, que en cierta época nosotros vamos y le damos ciertos. Eso parecería ser que estaría fuera de la conducta que estaría captada por el artículo 259, que es la entrega y la aceptación de dádiva. Entonces, básicamente, si bien los autores dicen, ojo, porque esto no implica que algo que se entiende como socialmente aceptable necesariamente vaya a encuadrar, sino que son algunas conductas que no encuadrarían en el riesgo jurídicamente desaprobado, trayendo la lógica o la terminología de la imputación objetiva. Entonces, algo que uno cree que es normal, no necesariamente no deja de ser delictivo. Por ejemplo, ciertos obsequios o regalos. ¿A qué se refieren los manuales cuando dicen, mire, eso no encuadraría, por ejemplo, el funcionario público que recibe una estatua porque es delegado ante el resto de los países, ¿sí? Un embajador. Entonces van y le llevan, bueno, eso generalmente, y queda generalmente en la propia embajada. Entonces dicen, bueno, eso no entraría dentro de estos delitos que están regulados acá. ¿Cuál es la ideología de esta legislación? ¿Cuál es la idea de estos delitos? ¿Cuál es el hilo de análisis que hay que tener? Tratar de mantener la equidistancia que tiene el funcionario público con el resto. ¿Y qué es lo que va a recibir el funcionario público? Por eso hay que quedar en claro, usted ya recibe, señor funcionario público, un ingreso, un dinero por el trabajo que tiene. Es más, durante todo este tiempo de pandemia, los funcionarios públicos, entiéndase todos los empleados públicos, son los pocos que no dejaron de recibir sueldo y no así necesariamente los empleados privados. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, y cuando hablo de funcionarios públicos, muchos van a entender acá que me estoy refiriendo a los políticos, estoy refiriendo a todos los funcionarios públicos. Entiéndase, empleados y funcionarios. ¿Sí? Entiéndase, docente, yo soy un docente, no dejo de ser un empleado público. Y durante todo este tiempo, religiosamente me estuvieron pagando el sueldo. Y cuando uno no es coherente respecto del punto de vista de lo bendecido que es a veces, porque recibe todos los meses su sueldito, o sueldo, o lo que fuera, al menos uno tiene que tratar de decir, bueno, bienvenido. O sea, no es que yo no estuve trabajando durante esta época, pero sé que hay mucha gente que estuvo trabajando y lamentablemente no ha tenido la suerte de cobrar su sueldo. Entonces, ¿a qué estoy apuntando? Que el funcionario público tiene que mantener su equidistancia. O sea, no digo, es más, yo creo que mis clases valen más de lo que me pagan. Pero bueno, eso es porque yo me valoro más, pero siempre hay que ser muy agradecido de lo que uno tiene. Porque o si no, uno después se cree con más derecho de lo que corresponde. Y si uno se creyera con más derecho de lo que corresponde, habría que ver si uno podría ganar. Siempre la pregunta técnica que uno se hace cuando habla con un empleado público, yo lo soy. Habría que preguntarse si usted ganaría más saliendo de la administración pública. Porque si usted ganaría más saliendo de la administración pública trabajando afuera, significa que usted vale más. Pero muy probablemente se queda porque no valga más o porque tiene efectivamente, algunos tienen efectivamente ese don para trabajar y efectivamente lo hacen muy eficientemente. Bienvenido sea por ello y sacarse el sombrero porque hay empleados, funcionarios que son excelentes. Pero siempre hay que tratar de pararse y tener un poco de empatía con el resto, porque hay algunos empleados privados que lamentablemente no tienen la misma suerte que tenemos. O sea, el sueldo docente, ustedes saben que no está de más decirlo que no es nada.
pero siendo nada, también uno tiene que reconocer de que hasta el día de hoy hoy es 4, ¿no? Hoy es 5. Hace 2, 3 días a uno le pagaron. Entonces, la verdad, agradecido también por ese poco que le pagan a uno, pero agradecido siempre. Aparte, como siempre digo yo, si no me pagaran igual daría la clase. ¿Por qué? Porque lo hice durante 14 años gratis, no significa que lo dejaré de hacer ahora. ¿Por qué? Porque efectivamente para mí me llena mucho dar clase y es una de las cosas que más me gusta. Dejaré de hacer otras cosas en la profesión, pero muy difícilmente dar clase. ¿Por qué? Porque disfruto mucho de estas charlas que puedo llegar a tener con... Aparte se me ocurren ideas, esto que estaba charlando de la tentativa, son cosas que mientras iba hablando se me ocurría, y de verdad fue así, porque cuando di la extensión en mi apalo se me ocurrió eso, se me ocurrió ese momento donde estábamos hablando, entonces me gusta mucho este tipo de charlas. Para no embarrar más y para que sigamos aprendiendo, le voy a hacer la palabra al doctor Guillermo Romero para seguir con un delito que también es muy... Una pequeña consulta antes de pasar. Usted habló de la normalización, por ejemplo, un empleado público, que por ejemplo en el ANSES por ceder un turno le dan una docena de facturas, suponga. Ahí estaría también, doctor, como usted hizo la explicación de que no es parte del sueldo y todo eso, de que... Sí, en principio entra, o sea, está obteniendo algo que tiene valor pecuniario y que lo hace en razón de su oficio. Y por su oficio usted ya recibe un sueldo. Y la idea de esta legislación es que ese tipo de conductas no hagan falta. Esa es la idea. Obviamente, lo que se va a discutir ahí es si hay afectación a la administración pública, en principio de insignificancia, todo lo que usted... Pero si ustedes leen los manuales van a decir, miren, ojo, porque la insignificancia acá va a ser muy relativa, los propios autores ya lo plantean. Pero es mejor también enviar este mensaje, o enviar el mensaje que creo que es el correcto, decir que el funcionario público no tiene que recibir nada más que su sueldo. ¿Sí? Entonces, es más, a mí me pasaba, me pasa cuando voy a las extensiones, no en sede central, pero en las extensiones. ¿Por qué las extensiones? Porque en las extensiones se da una relación distinta entre el profesor y el alumno, y cuando uno va a las extensiones no es lo mismo en sede central que ir a una localidad alejada donde la gente, hay gente que viene de muy adentro, por así decirlo, y gente que son docentes o policías, y a veces quieren, me acuerdo una alumna que hoy ya es profesional hace mucho tiempo, y la verdad esa mujer hacía, y hasta el día de hoy no probé nunca algo tan rico como unas tortas de naranja, que hacía una colega ya ahora, y entre José María Arrieta, Isidoro Sazón y yo, que éramos los 3 profesores de Penal 1, siempre comíamos, y no había nada más, pero la verdad es que, bueno, si uno lo entiende, en definitiva, parecería ser que es por la entrega, o de la clase que estaría dando, ¿no? Pero no era esa la relación. Es más, esta mujer perdió 2 años, por más torta que había, seguía perdiendo. Pero, en definitiva, es más, la vuelta a la vida, hace poco tuve la suerte de prepararle para el examen en una universidad privada, ayudarle, no prepararle, a la nieta de ella, pero nunca fue por el cambio de eso. Sin embargo, la lógica de estas normativas es tratar de mantener la equidistancia, ¿sí? Entonces, por eso uno también le hace bien dar este tipo de charlas, este tipo de clases, porque a uno también vuelve otra vez a poner los pies sobre la tierra y decir, mira, vos por tu clase ya recibí esto. Y es muy normal en el interior que te quieran dar un animalito, y es más, no es que nunca lo haya recibido, pero hay algunos que tenían o entendían que sí lo tenían que recibir, ¿no? Pero la idea que quiero que se queden es que no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. ¿Sí? Guille. Bien. Es muy difícil igualar después de esto al profesor, pero bueno, vamos a intentarlo. Y adhiero plenamente a sus palabras. Así que, bien, para continuar vamos a seguir con los delitos que continúan, y vamos a saltear algunos artículos, pero lo importante pasan a ser ahora los delitos de malversación de caudales públicos, de fondos públicos, y de peculado, que están regulados del artículo 260 en adelante. Si alguien quiere leer el artículo 260, y vamos arrancando. Artículo 260.
será reprimido con inhabilitación especial de 1 mes a 3 años el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable multa de 20 al 50% de la cantidad distraída. Perfecto. Muchas gracias, Silvia. Bien. Bueno, como pueden ver, bueno, otra vez este otro delito muy importante de los delitos contra la administración pública, y en este caso, el peculado, porque el peculado es el nombre vulgar que en general tiene estos delitos, porque están vinculados a la malversación y el peculado, como ya vamos a ver, y en general la malversación y el peculado han sido confundidos o llamados de la misma forma muchas veces por la doctrina y por la doctrina nacional e internacional. Pero bueno, en nuestro país vamos a ver que la malversación es, digamos, el género y el peculado es la especie. Pero ya vamos a ver por qué. El peculado, ¿de qué viene peculado? Peculado viene de pecus, que en latín significa ganado, que que ganado era sinónimo de riqueza, digamos, en el Imperio Romano, y que, bueno, viene de dinero. Por eso el objeto de estos delitos van a ser los caudales públicos, que va a ser el dinero, pero también otros bienes, digamos. Vamos a ver también el peculado de servicios y de trabajos, digamos, que también forma parte de este capítulo. Bien, como pueden ver, la acción típica en este caso consiste en dar dar a estos fondos públicos, a estos caudales públicos, una finalidad distinta a la que tenían originariamente. Originariamente, ¿en dónde, digamos? En el presupuesto del órgano estatal que corresponda, digamos. Siempre cuando nos referimos a la administración pública hay una discusión si incluimos solamente a la administración central o si también incorporamos en un sentido amplio también a las unidades autárquicas, las empresas del Estado y digamos otros órganos que forman parte también digamos, del patrimonio estatal. Y lo afectado en este caso tiene que ver con, no es un delito al patrimonio del Estado, sino que tiene que ver más bien con el fin que el legislador le dio a estos fondos, sea por el presupuesto, sea por una norma reglamentaria o por otro instrumento legal, y que sea desviado, digamos, de alguna manera es darle otro fin, es desviar los fondos y que el funcionario público imponga su propia voluntad. En el fondo lo que está intentando proteger el legislador es la legalidad, digamos, del presupuesto, en este caso, y que de alguna manera el funcionario tenga en cuenta que lo que está administrando son fondos ajenos, son los fondos del Estado, y que no los administre bajo su voluntad propia. Esperen un segundito. Perfecto. Ahí está. Uy, ¿qué pasó? Bien. Entonces, la acción típica consiste en desviar, en darle otro fin al que le fuera dado originariamente. Digamos,
Los caudales van a comprender, caudales públicos o los efectos públicos van a ser el dinero, digamos, en particular, pero también todo objeto que tenga un carácter económico dentro del patrimonio del Estado. En esto nos remitimos al concepto que da el Código Civil respecto de efecto, digamos, de cosa, que es todo objeto material que tenga un valor, un carácter económico. También pueden serlo los documentos de crédito, los bonos que emite el Estado, por ejemplo, podrían ser objeto de este delito también. Como ya dijimos, en principio los autores clásicos discutían si tenían que ser solamente los objetos de la administración central del Estado, o si en realidad también incluía, por ejemplo, los fondos de los órganos autárquicos. Por ejemplo, la UNE podría ser objeto de malversación de fondos públicos. Bueno, si tomamos la teoría amplia, que es la que se impone actualmente, sí, pero para los autores clásicos en su momento tomaban la llamada teoría del riesgo, que era la teoría restringida, que remitía solamente a la administración central. Bien. El destino, es muy importante que tengan en cuenta que estos efectos caudales tienen que tener un destino determinado. Si no lo tuvieran, el delito va a carecer de uno de sus elementos, entonces no va a poder ser objeto del delito si, digamos, estos efectos, por ejemplo, una partida presupuestaria en general siempre tiene un destino concreto, pero si hubiera, por ejemplo, fondos del Estado que no tienen un destino particular y fueran usados, usados para otra función, no se podría cometer el delito. ¿Por qué? Porque justamente tienen que haber sido desviados de su fin original o el que le había dado el ordenamiento. Y que en este caso no se daría, ¿sí? Este es un delito doloso, obviamente, que vamos a ver que tiene su complemento imprudente, pero es una formulación un poco extraña, porque no es la malversación imprudente propiamente dicha, sino que es una participación imprudente en la malversación, en el peculado doloso, en realidad en el peculado de otro. En el fondo, como les decía, si no tiene un fin particular, no va a poder ser objeto de este delito, no van a ser objeto de malversación los caudales públicos, los efectos públicos que sean desviados de alguna manera. Doctor, ¿se debería que hay un error de tipo en el actor, digamos? ¿No se daría uno de los elementos? No un error de tipo, sino que le falta un elemento. No tiene digamos, el objeto del delito, del delito no está dado, digamos. En todo caso, tenemos un delito sino una acción sin un objeto delictuoso. Puede ser reprochable la acción, en todo caso, pero no va a ser típica. No hay un error, ¿por qué? Porque el error siempre es error o ignorancia sobre un elemento particular. En este caso el elemento no existe. Por supuesto que podría darse el error, como usted dice, pero si no está, los efectos no tienen un fin que le diera el presupuesto o la ley, el presupuesto provincial, nacional o municipal, que le ha dado el poder, normalmente el poder legislativo, o el órgano de aplicación, no va a poder ser objeto de la malversación.
Es un delito doloso, como pueden ver, digamos, no requiere un elemento subjetivo especial, no requiere el fin de lucro, es decir, que simplemente con desviar el fondo, aunque fuera luego reencausado, estos fondos, estos efectos públicos, o fuera solo en parte, el delito se va a haber consumado de la misma manera. Dicen los autores que tendría que ser con dolo directo, pero bueno, es como siempre estas alusiones generales que no tienen, digamos, demasiado fundamento más allá de que, bueno, tienen que saberlo, y no dicen mucho más los autores, pero no hay por qué no pensar en un dolo eventual, digamos, en estos casos en los que el sujeto activo, digamos, el funcionario, tenga alguna duda sobre alguno de los elementos, podría constituir tranquilamente un dolo eventual si actúa de todas maneras despreciando el fin. Tienen que tener en cuenta que el puede ser autor no cualquier funcionario público, obviamente un delito especial propio, y solamente un funcionario público puede cometerlo, pero tiene que ser el funcionario público que tenga a cargo esta administración de estos efectos o de estos caudales. Es decir, por ejemplo, el que tiene a cargo el presupuesto de la Facultad de Derecho de la UNE es el decano, digamos, o mejor dicho, el decano quizás uno es el que piensa que podría malversar, pero el que aplica, o el órgano de aplicación del presupuesto de la facultad, es el Consejo de Asuntos Económicos, por ejemplo. Entonces, tiene que ser ese funcionario y no otro. ¿Por qué? Porque es ahí, con ese funcionario, con el que se da la relación de administración y la relación de disposición de los bienes. En este sentido, no solo requiere que sea el funcionario, sino que sea el funcionario que tiene a cargo, digamos, estos caudales o estos efectos. Tiene que tener el manejo y la disposición, si no, no se va a dar la figura, no se dará esta figura por lo menos. Bien. Bueno, algo típico que puede pasarnos, digamos, unas conductas que pueden tenerse como justificadas y que podemos verlos, por ejemplo, en épocas de crisis como esta, en las que se hacen estos desvíos de partidas. Normalmente cuando hay alguna desgracia, por ejemplo, una inundación, un incendio, se reasignan estas famosas reasignaciones de partidas, o sin pasar por el Congreso, por ejemplo, son conductas justificadas. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un estado de necesidad que genera que, por ejemplo, se le quiten partidas, se le quiten presupuesto a un área para aplicarla a esta situación de emergencia. Pero bueno, tienen que darse estas situaciones justificantes, si no, digamos, nos encontraríamos ante la malversación, digamos. El delito, bueno, se va a consumar cuando se le haya dado el destino distinto, y bueno, va a admitir, como sabemos, va a admitir tentativa siempre que se haya hecho todo para desviar estos fondos y, bueno, por alguna razón ajena al autor no lo pudiera concretar, ¿sí? Va a haber tiene un agravante, como leía Silvia en el segundo párrafo, en el segundo apartado, que dice que si hubiera daño o entorpecimiento de un servicio, agrega una pena de multa. Es decir, ¿por qué se va a entender por daño? Cualquier efecto perjudicial al servicio o a la prestación.
y el entorpecimiento, todo inconveniente que tenga la prestación del servicio. Entonces, si esta malversación, si este desvío de fondos generó algún problema en la prestación de algún servicio, por ejemplo, podemos pensarlo, supongamos, hace unos años empresas de energía eléctricas provinciales fueron denunciadas porque no pagaban o tenían una deuda muy grande con el proveedor de energía nacional y que decían que habían usado la plata para otra cosa. Bueno, siempre y cuando, por supuesto, se hubiera desviado los fondos destinados a pagar la energía del proveedor, bueno, podría darse este delito, siempre y cuando se hayan desviado y se hayan usado para otra cosa, inclusive dentro de la misma función. Si se hubieran sustraído, ya vamos a ver que eso sí sería peculado, pero si se les dio meramente otro destino, va a ser malversación. Como pueden ver, la pena de la malversación es bastante leve, digamos, es la pena de inhabilitación solamente. La pena más grave la tiene el peculado, digamos, que es la conducta más gravosa. Que está regulado el peculado, como sabemos, en el artículo 261. Si alguno lo quiere leer, alguno que no sea Silvia. 261, doctor. Será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública. Bien, muchas gracias, Gloria. Bien, acá el verbo típico, como pueden ver, es distinto. Se trata de sustraer. Sustraer implica apartar, extraer, quitarlo del patrimonio, aunque sea solo temporalmente. No sé si alguno, bueno, ahora está de moda la serie esta danesa, Borgen, no sé si alguno la pudo ver, por lo menos el primer capítulo. El que vio el primer capítulo me va a entender lo que digo. ¿Alguno lo vio? Bueno, si no la vieron, lo van a poder, vean el primer capítulo hoy si quieren. ¿Cómo se llama? Borgen. ¿Cómo se llama, doctor? Borgen. Miren, ya les escribo. Ya les escribo. Esperen un segundito. Está en Netflix. Es una serie danesa, bueno, muy interesante, pero que no la estoy citando porque sí, sino porque una de las cosas que ocurre es que el primer ministro de Dinamarca tiene un problema, la esposa tiene un ataque de nervio y demás, y le dio por comprar muchas cosas, creo unas carteras, no sé qué era. Y resulta que no le alcanzaba la tarjeta de crédito. Y bueno, estaba en una reunión en el extranjero del primer ministro y lo llaman de urgencia, él estaba haciendo un escándalo a la mujer, y justo, curiosamente, se había ido sin la billetera, el famoso caso de la billetera olvidada. Y sí, es un poco gracioso, digamos, risible el caso, pero termina y resulta que lo único que tenía a mano el primer ministro era una tarjeta de crédito laboral, digamos, que la tenía por el hecho de ser el primer ministro del país, y termina utilizando, porque era un gasto muy grande, como de más de $10.000, usando esa tarjeta para evitar el escándalo de la mujer. Resulta que después pierde las elecciones por eso, porque encuentran los recibos. Y esto podría ser un caso, que me corrija el doctor Martínez,
de peculado, justamente porque está utilizando, está sustrayendo fondos estatales, porque esa tarjeta estaba a los efectos del uso de su función, quizá pagar los hoteles o los lugares donde tenía que concurrir comidas o lo que fuera, de acuerdo, conforme a la función que le correspondía, y no para pagar los gastos imprudentes, en todo caso, de su mujer, digamos. Entonces, ese sería un ejemplo de peculado, digamos, de esta sustracción que hace el funcionario, en este caso con la característica de que fue con una tarjeta de crédito. Profe, Doctor, hace unos días se conoció un caso de un vicegobernador, creo que era, que pagaba los impuestos con plata del Estado. Y no es de doctor, extrañar, Luciano. no sé si si usted recordará, o el doctor Molina, también pasó con el presidente de la Rúa, con el jardinero, que era un empleado municipal y lo mandó a la casa a que realice las actividades. Bueno, en ese caso, Gloria, eso es lo que sería, más que peculado, sería un peculado de servicios. ¿Por qué? Porque un servicio que lo paga el Estado lo termina usando para provecho propio. Pero vamos a ver que la figura es distinta. ¿Por qué? Porque en este caso no se compone solamente de esta sustracción, sino del uso para beneficio propio del servicio o del trabajo. En ese caso. En este caso eran los fondos, porque si se trata de fondos efectos, el delito, la figura va a ser el peculado del artículo 261, primer párrafo. Si fueran trabajos que son utilizados, o sea, que se hayan pagado o tengan que pagarlo los organismos del Estado, va a ser, digamos, y que sean usados para beneficio propio por parte del funcionario, que tenga otra vez, y en esto pasa lo mismo que en la malversación, que tenga la administración de estos trabajos o de estos efectos o de estos fondos públicos. Creo que ha pasado esto del jardinero que lo llevan a trabajar, el funcionario que lleva el jardinero de la repartición donde trabaja, lo lleva a trabajar a la casa. Me parece que no solo el presidente de la Rúa ha tenido problemas con eso. Guille, hay algunos casos que son bien difíciles de resolver respecto al peculado, y que son básicamente algunos organismos autárquicos o algunos órganos que de dudosa relación respecto a lo público, ¿no? Y por ejemplo hay ciertos fideicomisos que administran fondos de la administración pública y funcionamiento de los mismos, tanto a nivel nacional, provincial, en todas las administraciones pasa lo mismo, que se discute justamente qué categoría tienen estos sujetos, ¿sí? Si son funcionarios públicos, porque la norma acá va referida a funcionarios públicos y hace referencia a fondos públicos y que tengan destino, ¿no? Y me ha tocado en su momento conocer, por ejemplo, puede llegar a ser relativo, imagínense hipótesis de trabajo, un organismo como puede ser un banco provincial, ¿no? Pero si bien ese banco provincial puede tener categoría de carácter privado, como el Banco del Chaco. Entonces el Banco del Chaco, por ejemplo, también tiene un beneficio para ciertos empleados, entiéndase funcionarios, estaría mal que utilice necesariamente la palabra funcionario, pero lo voy a usar, de cierto rango, ¿no? O directivos, y tienen tarjetas que se llaman tarjetas corporativas, y ahí viene lo que comentaba recién en la película el profesor. Y esas tarjetas tienen una finalidad, imagínense, y pasó la discusión jurídica respecto a la utilización. No estoy diciendo en el Banco del Chaco, pero sí en otro organismo, respecto a qué es lo que pasaba cuando se usaban esos fondos con un fin distinto, que es muy parecido a lo que pasó en la serie esta que comentaba el doctor, porque la he visto. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que pasa cuando yo la uso con fines de carácter personal? Por ejemplo, el pago de un vestido, de un zapato o de una cartera, como me ha tocado que me pregunten, y de esos fondos, ¿no? Porque no era con la finalidad que estaba, porque esa tarjeta me dan a mí porque yo trabajo en ese lugar para gastos propios de la función.
Entonces, si yo voy a comer, tengo una reunión, tengo que pagar hotel, para eso sí está. Tengo que hacer un obsequio a otra empresa, bueno, tengo la tarjeta para eso, pero no para hacer gastos propios personales míos. Entonces, se planteó el caso de estos empleados que no son necesariamente pertenecientes a la administración pública, pero manejan fondos públicos, pero con categoría muy especial, como son de carácter de fideicomiso. Entonces, cuando el fideicomiso interviene, viene toda una discusión muy, muy grande de qué características siguen siendo esos fondos. ¿Por qué? Porque en realidad esos fondos, cuando son fideicomisos, empiezan a pertenecer o tienen otra entidad, pero no dejan de ser fondos de la administración pública. Entonces, si la idea es seguir cuidando los fondos de la administración pública, ver cómo se compagina. Entonces, no sé si el derecho penal termina de captar ese tipo de conductas o no, pero es una discusión que se da y es muy difícil resolverla. Lo planteo como lagunas que tendría el derecho penal, que me parece que no estarían captando, pero me ha tocado ver causas donde el derecho penal trata de captar esa conducta. Entonces, si ustedes son funcionarios el día de mañana de administración de fondos que son de la administración pública, pero con entidades distintas, tienen que tener cuidado. Al menos. Yo siempre digo, siempre al menos uno tiene que tener precaución o cuidado de lo que está haciendo. Ojo, porque si no es especulado, igual podría llegar a cometer otro delito, porque si yo saco fondos de alguien que es privado, igual estaría cometiendo un delito en sí mismo que puede llegar a ser un hurto, supongamos en el caso de que haya una apropiación o apropiación indebida de... Bueno, se puede pensar muchas cosas, ¿no? Una estafa, una forma de defraudación, más que estafa, una forma de defraudación como forma de pensarlo cuando no está la administración pública. Y teniendo en cuenta siempre de que defraudación a la administración pública se puede dar mediante el artículo 175, que 174, inciso quinto, que es una forma agravada, o alguna de las formas que estamos analizando ahora, que es el peculado o la malversación. Disculpa, Guille. Lo tuyo. No, fantástico. Son muy buenos esos ejemplos porque en las entidades, sociedades anónimas del Estado o empresas que han sido privatizadas o que tienen concesiones públicas, podríamos tener muchos problemas, digamos, para identificarlos. Y con estos y otros delitos, los delitos de incumplimiento de los deberes del funcionario, hay personas, digamos, directores de sociedades comerciales que tienen vínculos con el Estado que han sido imputados de incumplimiento de los deberes del funcionario público, por ejemplo. Entonces, ojo, y pareciera un poco raro que el director de una sociedad anónima, por muy patrimonio estatal que tenga, puede incumplir los deberes de funcionario. Más allá de los problemas que tiene la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario. Dicho esto, tienen también, es un delito doloso, digamos, que no tiene elemento subjetivo especial, como sí lo va a tener el peculado de trabajos y servicios. Pero tengan en cuenta que el verbo típico se compone digamos, sustraer, separar, algunos autores dicen apropiarse, y no importa que haya sido con el objeto de devolverlo después, porque de hecho, si ustedes miran después el ejemplo que yo les daba de la serie, digamos, el primer ministro quería devolver esa plata, no quería, de hecho fue una desgracia que le pasó de alguna manera, pero bueno, tuvo la mala suerte que eso le costó el cargo, digamos, más en un sistema parlamentario como el danés, y en un sistema tan limpio como ese, digamos. Entonces, estuvo un poco la cara del doctor Martínez. Crean que la serie no es tan limpia, ¿no? No, el primer ministro no, pero tiene sus cosas, pero él lo decía por el sistema en particular. Ese tipo de cosas acá no necesariamente causan la renuncia, a eso me refería. Pero más allá de eso, de alguna manera, no importa, esto es lo importante que quería decir, es que no importa que sea un peculado de uso, porque puede ser asimilado esto al hurto de uso, digamos, de alguna manera, análogamente, en cuanto a que, claro, yo uso esto porque, bueno,
después lo devuelvo, pero esto no implica que no se va a hallar consumada la figura. ¿Por qué? Simplemente porque estos fondos o efectos fueron sustraídos, digamos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, y esto respecto del bien jurídico tutelado es la fidelidad del funcionario público al patrimonio estatal, digamos. Entonces, y a los deberes que tienes con ese patrimonio, porque recordemos otra vez que el funcionario tiene que tener deberes sobre estos efectos y caudales públicos, que tiene el deber de administrarlos, y tiene el deber de administrarlos como cosa ajena y no como cosa propia, ¿sí? Bien, dicho esto, bueno, está la diferencia, como les decía. Sí, Roberto, sí, le escucho. Disculpe que le pregunte, Sí. pero el bien jurídico protegido en este caso, ¿cuál sería? Les hice una ensalada con los bienes jurídicos. En realidad, como siempre, es el correcto desenvolvimiento de la administración pública, pero en particular tiene que ver con, de alguna manera, el patrimonio, no el patrimonio del Estado, sino los deberes que tiene el funcionario, tanto en la malversación como en el peculado. Es la relación que el funcionario tiene y la fidelidad que le debe a estos, en este sentido de administrarlo como cosa ajena, no que se toma atribuciones e imponga su voluntad en el caso de la malversación, desviándolos para otros fines, o en este caso, en el caso del peculado, sustrayéndolos, y en el caso del peculado de servicios, sustrayéndolo sustrayendo estos trabajos o servicios para fines personales. Sí, Maximiliano. Viendo la ubicación, digamos, o sea, cómo viene ubicado los delitos acá en este capítulo 7, el capítulo de malversación, el artículo sobre malversación, es muy difícil de ubicarlo acá primero, porque se refiere a otro bien jurídico, digamos. Porque en el de malversación no hay lo que llamaríamos en términos así más comunes corrupción, digamos. Acá incluso puede haber error, puede haber decisión política, una cantidad de cosas que no... Recuerde, sí, Maximiliano, o sea... Y tampoco está claro, digamos, ahí habría que hacer una conjunción de leyes, hasta cuándo puede... Porque yo estoy pensando en funcionarios, mover una partida no es tan simple, es re complejo, ¿verdad? No es una cuestión, digamos... Entonces me resulta difícil la ubicación, digamos, o cómo se calcula el delito. Es que este delito, Maximiliano, se da justamente porque la idea es que la administración pública tiene una forma de funcionar. Y esa forma de funcionar, la idea es que se cumpla. Entonces, si bien las cuestiones políticas son ciertas, ¿sí? Las cuestiones de necesidad y urgencia, como se suele decir dentro de la política, son válidas y son cuestiones que hacen a la tipicidad a veces, no siempre. ¿En qué sentido? Así como el principio de oportunidad es muy vigente en cuestiones de política, y la política es la que va a decidir a dónde van a ir ciertas cuestiones, suele ser una ley madre la que determina dónde va destinado. Entonces, imagínese, es cierto que no es tan sencillo determinar si hubo malversación o no, pero hay casos que sí. Entonces, usted tiene una ley madre, la ley madre a nivel provincial, ley madre a nivel nacional, ley madre a nivel municipal, que establecen el destino de los fondos. Entonces, esos fondos están destinados con un fin. Usted puede decir como funcionario público, tranquilamente, mire, para mí están mal eso. Y la verdad, capaz usted tenga razón. Es más, usted puede decir, mire, yo esa plata que tengo acá, la verdad, comprar esos muebles es un desperdicio. Yo como funcionario público, yo creo que comprando dólares, la municipalidad va a ganar más plata. Y usted compra dólares. Y usted le hace ganar muchísimo. Es más, ¿sabe que yo compraría Bitcoin? Porque creo que el Bitcoin va a ganar más que el dólar. Imagínese que efectivamente le hace ganar mucho dinero, ¿sí?
Usted deja todo dentro de la administración pública, supongamos que no haya sacado de la administración pública, porque si no ya sería peculado, pero usted está manejando algo que tenía un destino específico. Y la ley lo que trata de hacer es que lo que esté destinado con un fin específico se cumpla para un fin específico. Entonces, va a haber veces en los cuales el funcionario va a tener un fin que puede ser más loable del cual está determinado por ley. Pero la ley es la que determina que encuadre o que no encuadre. Es cierto que usted leyendo el artículo 260 no sabe cuándo es delito. Para saber si es delito tiene que leer un sinnúmero de normas extrapenales. ¿Cuáles son ese sinnúmero de normas extrapenales? En primer lugar, el presupuesto nacional, provincial o municipal. Y a partir de ahí tiene que leer un sinnúmero de normativas que determinan la asignación de recursos. Es más, yo por ejemplo no estoy de acuerdo con que el tema de reasignación haga causa de justificación. Para mí el tema de reasignación, que es un procedimiento establecido en las leyes, específicamente referida a la parte de asignación de recursos, hace a la tipicidad, porque la reasignación dice la propia ley cómo se deben reasignar los recursos. Entonces, si usted no gastó esta plata en esto, puede reasignarlo, pero la propia ley la que establece. Entonces vamos a hablar de causa de justificación. ¿Cuándo va, desde mi punto de vista, va a ser justificado? Va a ser justificado cuando, por ejemplo, yo tengo fondos destinados para el dengue y de repente ahora yo tengo que destinarlo para el COVID-19. Y es reasignación de partida para otra finalidad. Entonces ahí sí, o me viene una sequía impresionante, yo tengo estos fondos acá que están para eso y yo lo termino aplicando en otra cuestión. Si no es reasignación, porque reasignación es un sistema procedimental establecido por las leyes específicas en la materia, es darle un fondo distinto, un destino distinto. Que puede ser bueno, no estoy diciendo que acá no hay afectación, porque si hay afectación o entorpecimiento, la norma, fíjense que agrava la pena, el propio artículo 260. Acá es muy clarito, usted lo que hace es darle un destino distinto a los fondos que estaban asignados. Pero tienen que tener en cuenta algo, usted tiene que ser el administrador de eso, porque si no, no le puede dar un fondo distinto. Es una norma muy específica, pero también suele ser muy normal. Entonces, el funcionario público, hay que entender algo, hay que meterse en la cabeza, y nosotros como colaboradores de la administración judicial que lo vamos a hacer, tenemos que entender que la cosa pública es la cosa pública. Y la cosa pública hay que entenderla como cosa pública. Entonces, cuando uno es empleado y es funcionario, a veces hay que tratar de decir, mira, yo soy, a ver, lo que me tocó ser funcionario público entendiendo con ciertos rangos, ¿no? El funcionario no empleado, sino funcionario. La pregunta que yo me hacía es, si fuera mi plata, ¿yo compraría eso? Entiéndase el diario, entiéndase el bizcochito, entiéndase un montón de cosas. Entonces, cuando el funcionario y o empleado público piensa así, me parece que puede ser otra la situación. Le dejo nuevamente con el doctor porque tengo que atender otro llamado y después ya. Permiso. Bien, no sé si le quedó claro, Maximiliano lo explicó mucho mejor que yo el profesor. No, sí, yo en realidad lo pongo en duda porque me resulta ahí difícil comprenderlo, ¿no? No, pero sus dudas son válidas y de hecho son hasta críticas inclusive que han hecho algunos autores, así que está muy bien, no hay problema, digamos. Pero claramente ese es de alguna manera, es criticada de alguna manera la ubicación que se le da, pero porque de alguna manera esto que usted decía no es visto como un delito de corrupción, pero es cierto que en realidad acá no importa tanto, digamos, el perjuicio, aunque en algunos casos sí, perjuicio para el patrimonio estatal, sino que es estos desvíos o estas quitas, sustracciones que se hacen respecto de el patrimonio estatal. Pero es lo que está protegiendo el legislador es esta relación entre el funcionario y los caudales públicos y estos deberes que tiene que cumplir. La ley le puso un fin y no tiene que desviarlo de eso ni quitarlo
digamos, de esos fines, digamos. Bien, respecto del peculado de servicios, que ya algo les anticipé, la particularidad que tiene es que en este caso ya no van a ser efectos o caudales públicos, sino van a ser trabajos o servicios. ¿Qué definición toman los autores? Hubo discusiones sobre esto, de qué tomamos como trabajos, si trabajos son obras y los servicios son servicios profesionales, o si otras caracterizaciones, pero lo importante es que hoy tomamos los trabajos como los trabajos, digamos, de alguna manera, los servicios temporales por parte del Estado, y los servicios como los trabajos que tienen el carácter de permanente, ¿sí? Por ejemplo, si se me ocurre, a ver, un ejemplo, si las distinciones son un poco finas, y que no tienen una aplicación práctica muy mayor, digamos, porque al final va a terminar siendo peculado de trabajo y servicios de la misma manera, pero la diferencia estaría en esto que yo les decía, en que, bueno, el trabajo que se pecula en este caso sea, por ejemplo, el de un empleado de planta permanente o el de un contratado, digamos. Por ejemplo, que el jardinero sea de planta permanente, por ejemplo, y yo como juez, por ejemplo, de la Cámara de Apelaciones de Resistencia, supongamos, el jardinero del edificio de la Cámara de Apelaciones, yo le diga, che, Juanito, anda cortame el pasto esta tarde a mi casa, digamos, suponiendo que tuviera casa. Pero si esta persona fuera de alguna manera un contratado, estaríamos ante un peculado de trabajo y no de servicio. Pero es una distinción muy fina que se las hago a manera de enunciativa nomás. La particularidad que tiene en el tipo subjetivo esta figura es que no solo requiere el dolo, digamos, sino este fin, esta ultrafinalidad, que es el fin de provecho propio o de tercero, porque puede ser, en lugar de andar a cortarme el pasto a mi casa, andar a cortarle el pasto a la casa de mi mamá, digamos. Puede ser para el provecho de un tercero también. Bien, respecto de la malversación, otra cosa que tienen que saber, que es importante, es lo que les anticipaba de la malversación imprudente, que está en el 262, que tiene una pena de multa, que es a porcentaje del valor sustraído, pero es una figura extraña, digamos, que dice el funcionario público que por imprudencia o negligencia o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, diere ocasión de que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos que se trata en el artículo anterior, que se refiere al peculado, digamos. De alguna manera acá no refiere al peculado de servicios, que fue una figura que se agregó después, que este agregado fue obra de Sebastián Soler, y refiere solamente al peculado de efectos. Por eso no podría serlo una participación imprudente en el peculado de trabajos y servicios. Hay que hacer esa aclaración. Pero lo extraño es que esta imprudencia por parte del autor tiene que ver con el dar ocasión a el peculado doloso, digamos. Es decir, que tiene que haber un peculado doloso que ocurra y que sea causado, digamos, que le sea imputable a el incumplimiento de los deberes de cuidado de este otro funcionario. Para que veamos, por ejemplo,
supongamos que yo soy, digamos, normalmente en el ejemplo que le estaba dando de yo decirle digamos, en lugar de, bueno, no el peculado de servicios, sino por ejemplo, estoy pensando en voz alta el ejemplo. En el ejemplo del primer ministro, que tiene la tarjeta, supongamos que viajaba junto con con el ministro de Economía, que supongamos, hipotéticamente, como hipótesis de trabajo, era autoridad de aplicación y tenía que controlar que, el secretario privado tenía que controlar que esta tarjeta sea usada, tenía la función de control que sea usada para las funciones que tenía. Supongamos que por incumplimiento se le pasó a este secretario privado y dio lugar, digamos, dio causa a que el primer ministro utilizara la tarjeta de crédito corporativa para pagar los gastos personales de su esposa. Bueno, en este caso nos hallaremos ante una participación imprudente en el delito doloso del primer ministro. Entonces, es una participación imprudente, una participación culposa en el peculado de otro, y que tienen que tener esta relación de causalidad, y le podríamos agregar de imputación objetiva, es decir, que esté creando un riesgo jurídicamente desaprobado, este incumplimiento de los deberes a su cargo, o esta imprudencia, esta negligencia, y que sea por eso que se da el peculado y no por otra razón, digamos. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna duda más, alguna pregunta sobre esto. Bien, no habiendo pregunta entonces, íbamos a aplicar más figuras en la clase de hoy, pero ya fue demasiado, así que vamos a seguir, ¿no es cierto?, la clase del día 19. Me recalcó, y no quiere insistir, Sergio Martín, entonces me dice recalcá vos, entonces escuchan de otra voz. El 16 de noviembre es el parcial, ¿sí? El 16 de noviembre es el parcial, y tengan en cuenta todas las figuras. Otra vez vamos a decir, entonces va a ser el término que va a quedar. ¿Qué aprendió en Penal 2? La palabra bagaje. Acuérdense todo el bagaje de figuras que estamos analizando, ¿no es cierto?, desde el primer parcial, desde que terminó el primer parcial hasta aquí, que van a entrar varias figuras. Entonces estudian. Tienen 2 semanas para ponerse al día con la materia, así que buenos fines de semana, ¿sí? Buenos fines de semana, porque son 2 los que no nos ven, y descansen de todo menos de Penal 2, lean Penal 2 y nos estamos viendo la clase del 19. Hasta luego. Doctor, le Hasta luego, consulto. doctor. ¿Podría, ¿Sí? por favor, enviarnos casos para practicar? Podríamos armar unos casos. Vamos, Por favor, para poder aplicar todo lo visto hoy. si encontramos un espacio, no prometemos nada, pero si Guillermo tiene cargo de día, hacemos un taller de clase. Gracias, doctor Molina. No, por favor, hasta luego. Por favor, tengan piedad de nosotros, por favor, porque el fin de Hasta año luego. nos están matando. Buen fin de Buen semana. fin de semana, que anden muy bien. Igualmente. Gracias, profe. Buen fin de y buena Gracias, doctores. semana. Igualmente. Doctor, buen fin de... Sí.